Existe un secreto para el éxito que no se encuentra en el ruido del mundo, sino en el profundo silencio del corazón. Y para descubrirlo, debemos viajar a un pequeño pueblo colonial mexicano, de esos con calles empedradas que guardan el eco de los siglos y un aire perfumado a cedro y tierra mojada. Antes de sumergirnos en el taller de nuestro protagonista, si este mensaje de fe y perseverancia resuena en tu alma, te invito a unirte a nuestra comunidad. Al suscribirte y compartir este relato, permites que su luz alcance a más personas que buscan una señal de esperanza. Que la paz de Dios te acompañe en esta escucha. En este pueblo vivía don Arturo, un anciano maestro carpintero. Sus manos, nudosas y fuertes como las raíces de un ahuehuete, conocían cada veta y secreto de la madera. Pero sus oídos, con el paso de los años, se habían llenado de un silencio profundo e inquebrantable. Don Arturo estaba perdiendo la audición. Y sin embargo, en la quietud de su mundo, albergaba un sueño que todos a su alrededor consideraban una locura: construir un violín perfecto. Una obra maestra capaz de cantar con una voz celestial que él, su creador, ya jamás podría oír. Esta historia, queridos amigos, es un testimonio de cómo la fe puede encontrar música en el silencio absoluto, y como aquello que parece una tragedia, a veces, es simplemente el preludio de un milagro. Durante más de 40 años, don Arturo había sido el mejor. De su taller, un santuario de polvo dorado flotando en la luz del sol, salieron las puertas más firmes, los muebles más hermosos y los altares que aún hoy visten de gloria la iglesia del pueblo. La gente susurraba que don Arturo no cortaba la madera, sino que la despertaba de un largo sueño. Pero los años le habían traído dos cosas: respeto y silencio. El respeto se mantenía intacto, pero el silencio crecía cada día, como una marea implacable. Primero se llevó el canto de los pájaros al amanecer. Luego, las voces bajas del mercado. Y finalmente, el sonido agudo y familiar de sus propias herramientas. El mundo se le estaba apagando. Lo que más extrañaba era la música. Recordaba con una nostalgia dolorosa los domingos en la plaza, el sonido vibrante de los violines del mariachi, esa música que era la banda sonora de su juventud y que ahora era solo un eco sordo en su memoria. En ese mismo pueblo vivía Rodrigo, quien había sido su aprendiz. Un joven rápido, talentoso, pero impaciente. Había absorbido los secretos del viejo maestro para luego marcharse a la ciudad, de donde regresó con dinero, máquinas ruidosas y un taller enorme que opacaba la humilde carpintería de Arturo. Rodrigo era la viva imagen del éxito moderno y visible. A veces, pasaba frente al taller de su antiguo mentor. Maestro, le decía con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Todavía jugando con astillas. Debería descansar. El mundo ya cambió. Don Arturo solo asentía. No podía oír la burla en su tono, pero la veía en su postura arrogante. Una mañana, mientras limpiaba una vieja fotografía de su padre, también carpintero, la idea llegó a él. No fue un pensamiento, fue una necesidad visceral, un llamado del alma. Construiría un violín. Un instrumento que él no podría escuchar, pero que otro sí. Sería su última obra, su respuesta al silencio, su testamento. El sueño lo desveló esa noche. Imaginaba la forma curva, la madera vibrante, el arco danzando sobre las cuerdas. Era un desafío inmenso. Él era un carpintero, no un luthier. Pero la idea se aferró a él con la fuerza de una revelación divina. Era una locura, y precisamente por eso, era lo único que tenía sentido. A la mañana siguiente, sus manos temblorosas comenzaron a dibujar. El silencio del taller ya no era de vacío, sino de sagrada concentración. El sueño le había devuelto la vida. Sabía que necesitaba maderas especiales, arce para el fondo,
abeto para la tapa. Maderas caras que no crecían en su región. Juntó todos sus ahorros, el dinero guardado para su vejez, y lo contó sobre la mesa de trabajo. Era poco, pero debía alcanzar. El sueño era más importante que la seguridad. La noticia corrió como la pólvora. Rodrigo se enteró y soltó una carcajada que resonó en su moderno taller. Un violín, dijo en voz alta para que sus empleados oyeran. Pero si el viejo no oye ni los truenos, ¿cómo piensa afinarlo? ¿A martillazos? Las risas se esparcieron por el pueblo. Un sordo haciendo música, decían en la cantina. Ya está perdiendo la cabeza, comentaba el carnicero. Incluso el cura, con una compasión mal entendida, le dijo, don Arturo, dedíquese a rezar. Deje la música para los que pueden oírla. Cada palabra era un golpe. Pero Arturo bajaba la cabeza, apretaba la mandíbula y seguía dibujando. Sabía que si escuchaba al mundo, se rendiría. Si insistía, avanzaba. Y el viejo eligió avanzar. Con sus ahorros en el bolsillo, tomó el autobús a la capital. En una tienda de maderas finas, el dueño lo miró con desdén. ¿Arce rizado? ¿Abeto alemán?, preguntó el hombre casi a gritos. ¿Sabe cuánto cuesta esto? Esta madera es para artistas, no para aficionados. Arturo puso su escaso dinero sobre el mostrador. El hombre soltó una risa seca. Con esto no compra ni el barniz, abuelo. Arturo salió de la tienda con el alma arrugada. Si me ofendo, me pierdo, pensó. Caminó por horas hasta encontrar un almacén más pequeño y sucio. Allí, compró piezas más baratas, maderas con manchas y nudos, lo único que podía pagar. Regresó al pueblo sintiendo el peso de la madera y de la humillación. Aún le faltaba dinero. Con el corazón en un puño, fue al banco del pueblo. El gerente, un hombre joven de traje, lo escuchó con impaciencia. ¿Garantías?, preguntó. Mi trabajo, mi palabra, respondió Arturo. El gerente cerró la carpeta de golpe. Señor, dijo con frialdad. Usted es un jornalero de la madera, ya no está en edad de proyectos. El banco no invierte en pasatiempos. La palabra pasatiempo le quemó por dentro. Llegó a su taller, se sentó y miró las maderas defectuosas. La burla, el desprecio, la frialdad. Todo se acumuló sobre sus viejos hombros. Se sintió anciano, sordo e inútil. Apoyó la cabeza sobre la madera áspera y, por primera vez en muchos años, don Arturo lloró. Un llanto silencioso, amargo. Dios mío, susurró al aire polvoriento. Dame una fuerza. Si de verdad escuchas en el silencio, escucha este clamor. Oró con todo el corazón, pidiendo una señal, una puerta, por pequeña que fuera. Y cuando el llanto cesó, sintió una voz. No una que pudiera oír, sino una que sentía en sus manos, en su pecho. Era la voz de su padre, un recuerdo vivo que emergía de la misma madera. Hijo, decía la memoria, no escuches la madera, siéntela. Ella te habla. Don Arturo levantó la cabeza. Siente la madera, repitió. Decidió usar las piezas defectuosas. Tienen manchas, como yo, pensó. Tienen nudos, como mi vida. Y empezó a trabajar. Sus manos se convirtieron en sus oídos. Cerraba los ojos y pasaba los dedos por la madera, sintiendo su densidad, su vibración, la historia del árbol. Pero la desdicha golpeó de nuevo. La madera de arce, al aplicar presión, se partió en dos con un crujido sordo. El trabajo de semanas, arruinado. El silencio parecía ganar la batalla.
Esa noche, en la soledad de su habitación, la desesperación fue total. Cayó de rodillas. Dios mío, yo no puedo más. Dame una puerta, aunque sea pequeña. Si de verdad escuchas al carpintero cansado, escúchame a mí. Y en medio de ese silencio, una chispa se encendió. Miró por la ventana y allí, en su propio patio, estaba el viejo árbol de mezquite que su padre había plantado hacía 60 años. Un árbol nudoso, torcido, de madera durísima, casi imposible de trabajar. Nadie usaba mezquite para instrumentos. Era una locura. Era la puerta que había pedido. Esa misma tarde, con sus últimas fuerzas, comenzó a cortar una rama. No era arce, no era abeto. Era mezquite. Era suyo. Comenzó entonces la verdadera batalla. El mezquite era tan duro que sus herramientas se mellaban. Rodrigo pasó y gritó, ahora sí se volvió loco. ¿Quiere hacer un violín con madera para hacer carbón? Arturo no lo oyó. Estaba en una lucha personal. Sus manos sangraban, pero no se detenía. Ya no seguía los planos, seguía la madera. Cerraba los ojos y dejaba que sus manos oyeran la forma que el mezquite quería tomar. Resiste, le hablaba a la madera. Yo también resisto. Pasaron las estaciones. La forma del violín empezó a emerger, oscura, rústica, con los nudos integrados en el diseño como medallas de guerra. Un día, terminó de tallar. Lo lijó con aceite, no con barniz. Quedó una superficie suave, casi como la piel. Montó las cuerdas más baratas con manos temblorosas. El violín estaba terminado. Lo sostuvo. Era hermoso, pero para él, estaba mudo. Una tarde, una joven viajera, una violinista de la capital, se detuvo en el pueblo. Su auto se había averiado. Caminando, sintió el silencio del taller de Arturo y se asomó. Vio el violín colgado en la pared. ¿Puedo?, preguntó. Arturo le entregó el instrumento. La joven lo tomó con reverencia. Dio los nudos, la madera rústica. Lo colocó bajo su barbilla y pasó el arco. El sonido que nació de ese violín no fue normal. No era agudo y brillante. Era un sonido profundo, cálido, melancólico. Era el sonido de la tierra, del mezquite, del trabajo duro. Era un llanto y era miel. La joven tocó una melodía que llenó el taller y se derramó por la calle. La gente se detuvo. El carnicero, la vecina chismosa. Todos atraídos por ese sonido puro y diferente. Don Arturo no oía, pero veía. Vio el rostro de la joven, bañado en lágrimas. Vio a sus vecinos asomados a la puerta, con la boca abierta. Cuando la joven terminó, el silencio fue aún más profundo. Esta música, susurró ella. Es una obra maestra. Miró a Arturo. Maestro, usted no hizo un violín. Hizo una voz. Rodrigo, molesto por el tumulto, se abrió paso con arrogancia. Vio el violín. ¿Ese pedazo de leña?, preguntó incrédulo. La joven lo miró con frialdad. Esta leña, señor, tiene más alma que cualquier instrumento que haya oído en mi vida. Rodrigo se quedó helado. Días después, Rodrigo apareció en el taller. Caminaba despacio. Se detuvo frente a Arturo. Bajó la vista y dijo con voz seca, pero sin burla, buen trabajo, maestro. Extendió la mano. Arturo, tras un instante, la estrechó con firmeza. No hubo más palabras. Solo ese gesto, cargado de un respeto recién nacido. Al anochecer, don Arturo se sentó en el umbral de su taller. El aire olía a mezquite.
Pensó, si me hubiera rendido, nada de esto existiría. Recordó la voz de su padre: hijo, aunque la madera se quiebre, no dejes de tocarla. Y sonrió, porque entendió una verdad simple. A veces, la vida se parece a ese taller silencioso, a esa madera dura. Muchos se rinden, convencidos por sus limitaciones. Pero el éxito no llega al que se queja del silencio, ni al que espera milagros sin esfuerzo. Llega al que insiste. Al que vuelve a intentarlo con el alma rota. Llega al que decide encontrar música donde otros solo ven madera para quemar. Hoy te pregunto, ¿cuántas veces dejaste de tocar puertas porque te dijeron que no podías oír la respuesta? Recuerda lo que dice la Escritura en Mateo, capítulo 7, pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. Perseverar, queridos amigos, es la llave maestra del éxito. Es la oración que Dios siempre escucha. Que encuentres la música en tu propio silencio y la fuerza en tu propia madera. Que Dios te bendiga.